Gloria a Dios. Le ruego el favor que me acompañe a San Lucas capítulo 23. Hoy vamos a terminar un tema de dos enseñanzas. Hace 8 días comenzamos la primera enseñanza bajo el tema una mirada de fe. Amén. Una mirada de fe. Lucas 23, versículo 26 en adelante. San Lucas capítulo 23 y el versículo 26. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras él, tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gloria a Dios. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Una mirada de fe. Cuán importante es la vista, no solamente natural, sino la vista espiritual. Cuánta falta de vista espiritual hay en medio aún del pueblo de Dios. Cuántas personas solamente ven lo natural, se quedan patinando en un problema. Cuántos solamente ven el error de su pareja, la debilidad de sus hijos, pero no pueden pasar de ahí. No pueden creer que hay un Dios que todo lo puede y que puede cambiar y transformar ese corazón, que puede sanar esas heridas, que puede restaurar esa casa, que puede convertir a esos hijos. Amén. Así es de que miramos en la clase anterior, en la enseñanza anterior, que la vista es un órgano fundamental en la vida del ser humano. Que este se comienza a desarrollar, según los profesionales, desde la tercera o cuarta semana de gestación, e influye en el desarrollo integral de la persona. Amén. Un ser humano que no desarrolla su vista tiene problemas serios en la vida, tiene problemas graves en la vida.
De igual manera, en lo espiritual es muy necesario que desarrollemos nuestra visión para poder disfrutar de una vida integralmente bendecida por Dios. Y estuvimos leyendo primera de Pedro 1, 3 al 10, que habla del llamado que Dios nos hace a participar de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? A aprender a mirar con los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, a mirar como Dios nos ve, no como el mundo nos ve, no como nosotros mismos nos vemos en medio de las crisis. Amén. También miramos que en el lenguaje bíblico la vista espiritual es sinónimo de la fe, la cual recibimos de Dios y debemos desarrollar conforme a su voluntad. Pues la Biblia dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? El autor y consumador de la fe. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? No lo sabemos de memoria. Amén. Entonces, ¿por qué ponemos la mirada en los problemas? Entonces, ¿por qué ponemos la mirada en la crisis? Entonces, ¿por qué ponemos la mirada solo en la necesidad? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos vista espiritual. No podemos ver más allá. Amén. Algunos dicen, es que estas son mis posibilidades. Porque no tiene vista espiritual. Porque aquel que desarrolla una vista espiritual se hace partícipe de las posibilidades de Dios. Y las posibilidades de Dios son eternas. Las posibilidades de Dios son abundancia, son milagros, son señales y prodigios. Amén. Así es de que usted puede estar atento para que a través de la palabra y de la enseñanza, primeramente reconozca que necesita que sus ojos sean abiertos para ver, y luego de que veas, puedas recibir la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. En lo natural como en lo espiritual, necesitamos desarrollar la visión. ¿Para qué? Para contemplar las obras del Señor. Hermanos amados, ¿cuántos milagros todos los días Dios hace y muchos no los ven? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántas provisiones? El hecho de que usted esté con su cónyuge, con sus hijos, de que usted tenga vida, de que usted tenga un buen trabajo, de que usted no le toque ir al médico. Han visto noticias estos días, personas desde el día anterior, desde la noche anterior, haciendo filas para recibir una medicina. Usted y yo, gracias a la providencia divina, no hemos tenido, quizás algunos en años, que visitar un médico. Eso es un milagro de Dios. Amén. Pero algunos dicen, no, es que yo soy muy de buenas. No es que como mi apellido es este, entonces, no es que como, no. Eso se llama un milagro de Dios. Pero el que tiene la vista corta no ve eso. Ve el problema. El que tiene la vista corta, amados hermanos, no agradece por el desayuno, sino que está comiendo y empacando y preocupado por el almuerzo. Amén. Y no se toma un minuto para decir, Señor, gracias porque tengo la mesa servida, porque hay alimento para mi vida, para mi esposa, para mis hijos. Sino que dice, otra vez caldo con huevo, pataconas, sándwich, chocolate y tamal. Hermano, tiene esa mesa a reventar y se está quejando y está preocupado. Yo tuve que enseñarle esto a mi esposa, ya no está hoy con nosotros, tuvo que viajar al pueblo a unas diligencias de familia. Pero ella se me preocupaba mucho y cuando estaba haciendo el desayuno, ¿qué voy a hacer de almuerzo? Yo le decía, desayunemos en paz. Amén. Y después con la barriga llena pensamos a ver qué vamos a hacer después. Pero hermano, el que tiene la vista ciega, no ha vivido el domingo y ya está preocupado por el lunes. Amén. Bástale a cada día su propio afán. Él dijo que iba a ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, el que desarrolla vista espiritual contempla las maravillas de Dios, desarrolla el proyecto de vida y supera los obstáculos que se presenten en el camino.
Esto le pasó a muchos hombres de la Biblia, entre ellos uno llamado Abraham. Amén. Este hombre comenzó a contemplar por fe las obras del Señor. La Biblia dice, por la fe Abraham salió, siendo llamado, salió para ir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. O sea, no salió viendo físicamente el lugar, salió creyéndolo espiritualmente. Yo sé que el que me prometió es fiel, es firme. Yo sé que Dios me prometió esto o aquello y lo va a hacer. La vista espiritual es fundamental para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. ¿A cuántos Dios les ha prometido que va a salvar a su familia? Amén. ¿Usted está viendo a su familia salva? ¿O cada día dicen, no, cada vez es más borracho? Ahora salió que es ateo. Ahora salió con el cuento que tiene problemas de identidad y se queda mirando y llorando por eso. No lo vea con problemas de identidad, no lo vea en el ateísmo, no lo vea en el mundo. Véalo o véala como un siervo o una sierva del Señor, porque es lo que Dios dijo y es lo que Él va a cumplir. Amén. Él lo va a hacer. ¿Cuándo, cómo y dónde? Solo Él lo sabe. A usted no le interesa ni a mí me interesa eso. Lo que nos interesa es creer. Dios dice en la palabra, aunque hayan ido al otro extremo del mar, de allá voy y los recojo. Aunque estén al oriente y aunque estén en el occidente, les diré, vengan acá, vengan a casa. Aleluya. Eso es lo que tenemos que creer. Dale ese aplauso al Señor. Eso es lo que tenemos que creer. Pero cuando la familia, quizás todos son cristianos y uno se desanima, es impresionante que muchas veces uno se desanima y se los lleva a todos. ¿Ha visto esa situación? Una persona se desanima. Yo he aprendido eso en la casa, en el ministerio, en la vida. Cuando uno se desanima es un motivo más para doblar más rodillas. Cuando uno no vuelve a la iglesia es un motivo más para evangelizar. Amén. Y orar por ese que no volvió. Y si no quiere volver, entonces que Dios traiga 10 más. Pero no me puedo desanimar con el que se desanima. Tengo que animarme en fe y creer que Dios va a hacer la obra. ¿Tienes a alguien desanimado en tu casa? No lo veas más como el oprobio, como el ogro, como la oveja negra. No declares eso. Amén. No es una oveja negra, es una oveja en proceso. El Señor no dice que vayamos por la oveja negra, dice que vayamos por la perniquebrada, por la herida, por la desvalida. Pero es oveja, sigue siendo oveja del Señor. Amén. ¿Cuántos andamos también en un tiempo en esta vida como ovejas descarriadas, perniquebradas, enloquecidos en el mundo? Pero el Señor tuvo paciencia de nosotros y fue y nos recogió allá y hoy somos ovejas del buen pastor. Amén. Así también va a suceder. Mire, hermano, la opción que le va a quedar a su casa, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos y a los míos es buscar de Dios. Si usted se mantiene fiel y firme, un día esa persona va a decir, me cansé, me aburrí del mundo, como predicaban aquellos grandes predicadores de los 80, de los 90. No le rogaban a la gente, no le gastaban para que fuera culto, no le engañaban, sino que le decían, pecador, cuando te hartes del mundo, cuando te canses de pecar, vuelve a Jesús, porque Él te está esperando. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué fe! Y las multitudes se volvían al Señor. En la crucifixión del Señor podemos contemplar las dos formas de visión que el ser humano experimenta en su vida. Amén. Al leer este texto, quizás alguien dice, pastor, pero Semana Santa es en abril, no en marzo. Porque la religión nos enseñó que este texto se predica y se lee solo en Semana Santa. No, Señor, esto es palabra de Dios y la palabra de Dios se puede predicar y enseñar todos los días, según la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y en este cuadro de la crucifixión nos muestra la historia del ser humano. Unos, un malhechor a la derecha y otro a la izquierda, eran malhechores, estaban perdidos. Y en el centro de ellos dos, la oportunidad de salvación eterna, mi amado Señor Jesucristo. Amén. Ahí con ellos, en una condición de dolor, de sacrificio,
por ellos mismos. Pero uno se dio cuenta y el otro no se dio cuenta. Uno aceptó y el otro no aceptó. Uno dirigió una mirada de fe y el otro lo único que hizo fue molestarlo, acusarlo y ofenderlo. Amén. Esa es la realidad del ser humano. Mientras algunos, a pesar de la lucha, de la prueba, a pesar de la tribulación, a pesar de sentirnos como aquel hombre que estaba colgado allí por malhechor, por pecador, a pesar de todo eso, en algún momento de nuestra vida dirigimos la mirada a Cristo y le dijimos, te necesitamos, Señor, ayúdame. Y Él vino a nuestra ayuda. Pero otros, muchos, en lugar de aprovechar la oportunidad, lo injurian, le reclaman, se burlan, lo maldicen. Esa es la realidad del ser humano. La pregunta es, ¿en cuál de los dos lugares estás? ¿Estás reclamándole a Jesús? ¿Estás culpando a Jesús? ¿Estás injuriándolo a Él? ¿O estás diciéndole, Señor, ayúdame, yo necesito de ti? El pecador soy yo, no tú. Aquel hombre le dijo, pero ni aún al borde de la muerte temes a Dios. Nosotros merecemos lo que nos está pasando por ladrones, por asesinos, pero este no hizo ningún mal. ¿Cómo es posible que te metas con él? Amén. En ese cuadro vemos y miramos los que ven solamente desde lo natural y son personas que se resignan o se resignan a una vida religiosa nada más. Eso ya lo miramos. Vuelven religiosos. Aquellas mujeres que seguían a Jesús eran unas religiosas. Estaban llorando por él y dándose golpes de pedo. Ay, pobrecito, ay, no le peguen más. Ay, pero qué. Y Jesús volteó y dijo, dejen de llorar por mí. Yo no tengo necesidad de ustedes. Son ustedes las que necesitan. Y son sus hijos y son sus generaciones las que necesitan de mí. El religioso enseña que Dios dice que nos necesita. Dios no necesita a nadie. El religioso enseña que Dios necesita las limosnas del pueblo. Dios no es un limosnero. Amén. El religioso enseña que Dios necesita que usted venga a culto. Dios no necesita que usted venga a culto. Es usted y soy yo los que necesitamos venir a darle culto a Él, venir a recibir palabra y a recibir la unción del Espíritu. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Denle ese aplauso al Señor. Se resigna a una vida sin esperanza. Hermano, el que solamente ve con los ojos físicos se resigna a una vida sin esperanza. El verso 32 dice, y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Oiga, eso es terrible. ¿Qué esperanza tienen dos hombres que van también crucificados, azotados, y cada paso que dan lo están dando hacia la muerte? Es increíble. Esos dos no tenían ya esperanza, no tenían salvación, porque solamente miraban con sus ojos físicos. El que ve con sus ojos físicos, hermano, solamente llora y dice, ya mi hogar se acabó. Y dice, ya no voy a poder lograr el propósito. Ya no voy a poder ser un profesional, un empresario. Ya el amor no fue hecho para mí fue hecho el dolor. Ya definitivamente me voy a morir de esta enfermedad, porque no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque está ciego espiritualmente. Amén. Estos dos hombres estaban resignados a una vida que les quedaba poquito sin esperanza. Se relegan. Estas personas se resignan a una vida de ignorancia. Mire lo que le decían en el verso 35. Y el pueblo estaba mirando. A mí me llamó mucho la atención y pasé mucho tiempo ahí. El pueblo estaba mirando. ¿Pero cómo estaban mirando? ¿Qué estaban mirando? Solo lo natural. Ay, le están dando como duro, se están pasando con ese señor. Ay, mire, le arrancaron un pedazo de barba con todo y cara, se le ve la piel. Uy, mire, se le alcanzan a ver las costillas. Los estudiosos dicen que se le veían las costillas. Isaías dice que su cara quedó como un monstruo. No lo reconocían. Y la gente estaba mirando, pero solamente eso.
Porque si estuvieran mirando desde la perspectiva de Dios, hubieran caído de rodillas y hubieran dicho: Señor, fortalece a Jesús, porque Él está pagando por mi salvación. Él me está llamando a la eternidad. Pero ellos lo miraban y decían: no, pues, pobrecito, uy, qué mártir, uy, le están dando, uy, mire cómo chispeó la sangre. Terrible, hermano. Dice, el pueblo estaba mirando. ¿Qué estás mirando, iglesia? ¿Cómo estás mirando? ¿La obra, las promesas, la gloria de Dios? ¿O estás mirando lo que el mundo te quiere mostrar? ¿O estás mirando solamente lo que el diablo te quiere mostrar? Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Qué ignorancia tan terrible, qué dureza de corazón. Hermano, el que solamente ve en el área natural se resigna a una vida de ofensas a Dios. El texto dice que los gobernantes lo ofendían, los soldados lo ofendían, el malhechor lo ofendía. Mire, hermano, cuando solamente vemos en lo natural, nos volvemos ofensivos hacia Dios. Porque cualquier situación le reclamamos: pero ¿dónde está Dios? ¿Pero qué hizo Dios? Pero eso es puro cuento, la Biblia. Pero el papel puede con todo. Aún dichos que son antibíblicos. Cuando a alguien le va mal en alguna situación, dice: el que se mete de redentor sale crucificado. Eso es una blasfemia contra Dios. Eso es burlarse de lo que Él hizo. Es ignorancia espiritual. Por eso Dios no los ve, no les responde, no les bendice. Amén. Deje de aprenderse dichos mundanos y apréndase la palabra de Dios, que es poderosa, es creativa para hacer milagros. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, esa gente que solamente ve en lo natural se resigna a una vida que ofende a Dios, a una vida de incredulidad. Y dice el verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate y a nosotros. Aún al borde de la muerte, teniendo al autor y consumador de la fe, teniendo a aquel que lo podía tomar y llevarlo a la eternidad, siguió siendo incrédulo. Hay gente que muere en su ceguera espiritual. Hay gente que muere en su incredulidad. Hay gente que muere, hermano, en su dureza de corazón. Tristemente, en este grupo de personas o en este ambiente de solo lo natural, de solo visión natural, están las grandes multitudes. Amén. El verso 27 dice: y le seguía una gran multitud del pueblo. Hermanos amados, hoy tenemos lugares donde grandes multitudes siguen a Jesús, pero solamente desde la perspectiva natural. Por conveniencia, por religión, por tradición. Eso es lo natural. Amén. Y no siguen a un Cristo que tienen en el corazón, sino a uno que tienen tatuado en el brazo. A un Cristo que lo llevan acá en un crucifijo y piensan que tiene algún poder. Algunos, por su ceguera espiritual, se quedaron adorando a un Cristo colgado. No, la Biblia dice que lo bajaron, lo sepultaron y Él resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Ya no está muerto, la muerte no puede más con Él. Él vive para siempre. Aleluya. Pero la ceguera espiritual, hermano, lo vuelve religioso. Grandes multitudes, a mí me llama la atención. Y usted puede ver los días domingo, grandes catedrales llenas de miles de feligreses, pero que no siguen al Jesús resucitado, que no siguen al poderoso de Israel, sino que siguen un dogma religioso, siguen una idea, siguen una tradición. Hermano amado, pero no solamente las grandes multitudes, sino que dice que parte del pueblo, porque dice el pueblo estaba mirando. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, hermano. Hoy día en la iglesia de Jesucristo, que somos el pueblo de Dios, hay miles, hermano, ciegos espiritualmente. No ven más allá de sus narices, dice la Biblia. Amén. No ven nada más. Lo único que viven viendo es imposible. No.
Tener casa es imposible. Casarse y ser amado y ser amada, eso es imposible. No, criar hijos, hoy día es imposible. Te pone a criar animales. Sí. Emprender es imposible. Entonces, ¿cómo hacen los que tienen emprendimiento? Amén. Entonces, ¿cómo hacen los que tienen empresa? Aquí hay empresarios, algunos empresarios. ¿Cómo hacen? Amén. Porque cree y porque se anima y se dispone. Cuando usted ve más allá, hermano, cuando tiene una visión específica, los imposibles desaparecen. No todos de un momento a otro, porque entonces nos ufanaríamos y nos creeríamos Dios. Pero el que tiene fe y tiene una perspectiva desde el punto de vista de Dios, camina hacia adelante. Amén. Y es imposible que se me atraviese, mar que se me atraviese, gigante que se me atraviese. En el nombre de Jesús lo voy a derrotar. Amén. Porque es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Eso es fe. Eso es tener una mirada de fe o una perspectiva diferente. Alguien me dijo, ¿y cómo ve a sus hijos en esta generación tan perdida, tan maligna, donde los hijos de los pastores se pierden, se vuelven homosexuales, donde los hijos de los pastores, las hijas se vuelven prostitutas, se vuelven prepagos? ¿Cómo los ve? Yo dije, yo veo a mi hijo como un gran profesional, como un predicador de la palabra de Dios. Veo a mi hija como una salmista y una profeta de Dios, porque es lo que Dios me ha dicho. Yo los veo como Dios me ha dicho. Y que me digan, pero yo vi a Daniela, pero ya mal parqueada. Deje de ser chismoso. Amén. Yo estoy orando y doblando rodillas por ella y por él. ¿Y cómo ve a su esposa? Porque su esposa no predica, pero la veo como el 80% de mi vida. Ahorita no está, y mejor dicho, estamos graves. Pero no dice, se fue a pasear y lo abandonó. Y mire, lo dejó con los muchachos y con la iglesia a cargo. Eso dice el diablo, eso dice el mundo para indisponernos. Amén. ¿Cómo está viendo su empresa? Como un negocito, como algo ahí. Alguien dijo, uy, voy a hacer un emprendimiento. Pastor, ore por mí. El pastor dijo, claro, voy a orar. Y el pastor fue y oró y era un local pequeñito. Hasta ahora estaba comenzando, pero el pastor en fe declaró, dijo, Padre, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran, que venga la provisión, que la gloria descienda. Señor, que este emprendimiento que está comenzando llegue a ser una empresa, llegue a bendecir a miles, llegue a ser de gran bendición. Y oró con fe y declaró. Y terminó la oración y le dijo, hermano, ¿cómo le va a colocar el emprendimiento? Dijo, mini mercado, la miniatura. Pastor dijo, me hubiera dicho para no orar. Entonces, como ven, ¿cómo va a creer en una cosita así pequeñita, hermano? Si tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. El Dios que todo lo puede está a nuestro favor, está con nosotros. Aleluya. Tiene usted que ser una persona intencional en su fe. Tiene usted que ser una persona realista en su fe. Tiene que creerle a Dios, que Dios le va a dar el mejor hogar, la mejor familia, aunque no diga amén, la mejor empresa, sabiduría, negocios que otros no habían visto, estrategias, ideas de parte de Dios. Eso está en Dios, hermano. Aleluya. Estaba parte del pueblo, estaban los gobernantes y aún los profesionales. Pero hermano, vamos a mirar, esos son los que desarrollan, los que no desarrollan la vista espiritual, hermano, no avanzan, se sienten quietos, estancados. Pero ¿quiénes son los que desarrollan la vista espiritual? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Mire, hermano, yo le digo esto en el nombre del Señor. Muchos de ustedes han sido empleados toda la vida, pero Dios ya no los ve más como empleados, sino como empleadores. Pero muchos mueren siendo empleados, porque les da miedo creerle a Dios. Amén. Pregúntele a cualquier empresario, ¿cómo hizo para ser empresario? Como dijo un predicador, dijo, todos ven la gloria, pero no conocen la historia. ¿Cómo comenzó usted? Ninguno comienza por arriba. Ninguno comienza con todo fácil.
Amén, como dicen, y me disculpa esta frase, pero es muy literal. Comienzan algunos con las manos, con las uñas, dicen algunos. Pero luego que tiene una gran bendición, le dicen, bueno, pero usted que, claro, como usted es rico, hermano amado, Dios le ha dado talentos, dones y capacidades, profesionalidad, pero a eso hay que sumarle una vista espiritual. A eso hay que sumarle ver cómo Dios nos ve. Jeremías le dijo, no, yo soy un niño, yo que voy a ir a predicar. Si yo soy un niño, yo no sé hablar, yo no puedo hablar. ¿Y qué le dijo Dios? Sí, usted es un niño, usted no puede. Le dijo, no digas yo soy un niño, porque a donde te envíe vas a ir y vas a cumplir mi voluntad. Porque desde antes yo te di por profeta a las naciones. Amén. Los que para desarrollar la vista espiritual, debemos ser insistentes. Diga conmigo, insistente. Debe ser insistente, insista en leer la Biblia, insista en congregarse, insista en doblar rodilla, insista todos los días, todos los días, todos los días, hasta que algo sucede, hasta que el cielo se abre, hasta que las puertas se abren. Pero hermanos, a veces no somos tan insistentes, sino que somos negligentes. Ora una vez. Y si no le va bien, dice, no vuelvo a orar por eso. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado? Pero la Biblia nos enseña que para desarrollar vista espiritual tenemos que ser insistentes. Yo tuve que insistir a mi papá para que escuchara la palabra, permitiera escuchar, porque ni siquiera permitía que se le hablara del evangelio. No permitía. Y fui insistente por unos años. Insistía y clamaba al Señor. Y el hombre resistía y resistía y resistía. Pero yo insistía. Hasta que un día dijo, dígale a ese señor era el pastor, que venga y haga una misa acá en la casa. Una misa era un culto. Dijo, dígale que venga. Y comenzó a ir el pastor a llevar la palabra. Mire, hermano, yo le he dicho a los hermanos, hay veces me dicen, pero es que pastor, usted viene y la belleza esta no se convierte. No interesa, pero que ya haya permitido, hermano, que el pastor o que el líder vaya, que permita que usted ore. Eso es un terreno grandísimo en lo espiritual, pero en lo físico dice, no, eso él se burla. No, eso es pura mentira. Eso no interesa, porque es que esta palabra, este mensaje no vuelve vacío. Tiene un poder inherente, un poder en sí misma la palabra. Amén. Y recuerdo algún día que se hizo una campaña evangelística con el pastor evangelista Eduardo Cañas, el apóstol, en Guaduas, Cundinamarca. Y íbamos de todas las iglesias y él dijo, yo quiero ir. Le dije, ¿usted quiere ir? Porque a veces es más incrédulo uno que los demás. Dije, ¿a dónde? Dijo, por allá donde van a ir, al paseo. Le dije, es un culto, papá, es una actividad cristiana. Dijo, que quiero ir. Le dije, vamos. ¿Y cuánta oposición ese día para que fuéramos, hermano? Llovió, se rodó la carretera, el bus se varó, una cantidad de cosas. Pero insistíamos ahí íbamos, hasta que llegamos. Ese día Dios nos permitió ver un milagro sobrenatural. Y fue que estaba cayendo una tempestad y un aguacero tan terrible, y era en Guaduas, en la plaza de ferias. Y eso es a la intemperie. Y ya estaba toda esa plaza llena de almas, y estaban los salmistas, y estaba el apóstol allá para ministrar la palabra. Cuando se viene ese aguacero y cae agua, y comenzamos a orar. Y Dios hizo algo impresionante. Afuera de la plaza llovía por chorros, y adentro de la plaza donde estábamos no caía una gota. Y eso a papá le llamó la atención. Porque yo le dije, papá, si llueve afuera. Y acá adentro no, todos los instrumentos, todo estaba a la intemperie. Y él miraba. Y el predicador predicó el mensaje. Y yo estaba orando, clamando ahí con los ojos cerrados, Señor, por favor, tócalo, Señor, Dios mío, obra.
Cuando me levanté y no estaba mi papá, dije, se salió, se fue. Pregunté a mi papá, dijo, mírelo, allá está. Cuando hicieron el llamado, él pasó a recibir a Cristo. Aleluya. Amén. Hermano amado, no es en su tiempo, no es a su manera. No es el día que usted llegue con la Biblia Thompson a ministrarle bibliazos y se convierte o lo desnuco. No. Amén. Es el día que Dios decida. Dios tiene un día preparado para salvar tu casa. Dios tiene un día preparado para bendecir tu casa, tu familia, tu economía. Aleluya. En Primero de Reyes dice la Biblia en el capítulo 18 que en los cielos se habían cerrado por 3 años y medio. Habían muerto los animales, había sed. Donde no hay agua, la vida escasea y se acaba. Pero Dios levantó un varón llamado el profeta Elías, Primero de Reyes 18:41. Y dice la Biblia que Elías le dijo a Acab, come, sube, come y bebe. Porque una lluvia grande se oye. Acab era el rey, pero miraba solo lo natural. El que mira solo en lo natural no hace sino comer y dormir. Y beber, no hace nada más. De ahí no pasa. Amén. Pero dice, mientras tanto Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró y puso su rodilla, su frente entre sus rodillas y comenzó a clamar y le dijo a su siervo, ve y mira. Y el siervo fue y miró y dijo, ¿qué ve? Dijo, no veo nada, no veo nada. Coloquemos el texto. No veo nada. Y entonces le dijo, no hay nada. Y él le dijo, le volvió a decir, vuelve 7 veces. O sea, insista. Dios te dice, no has visto nada en tu economía, insiste en oración, insiste en administración, insiste en cumplir los principios. No has visto a tu familia convertida, insiste orando, insiste dándoles testimonio, insiste congregándote, porque un día te van a seguir a la iglesia, un día van a dejar de seguirte a ti y van a seguir a Cristo. Él le dijo, vuelve 7 veces. El número 7 en la Biblia es, en la numerología bíblica, es la perfección. Insistir 7 veces es insistir todas las veces que sea necesario hasta que el cielo se abra, hasta que el cáncer desaparezca, hasta que el hijo venga, se arrepienta y comience a servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue y le dijo 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, ¿qué dijo? Veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Mira, hermano, el que se le despierta la visión espiritual, todavía estaba como nubloso porque dijo, veo 3 años y medio sin caer una gota. Y él vio una nube así de grande. Usted la exprime y salen que unas goticas, ¿cierto? Medio vaso de agua. Hay más agua en este vaso que lo que puede salir de una nube. Todavía no tenía la visión clara. Veo una nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Pero el hombre que tenía la visión específica, el profeta que tenía la visión clara, que no veía lo que veía el hombre, que veía lo que veía Dios, le dijo, ve y dile a Acab, unce, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aleluya. Amén. Cuando ves que el hijo que no viene, le dice, mamá, ore por mí. O le dice, mamá, bendición. Ay, santo. Eso es una gran puerta, pero algunos dicen, ¿qué? Eso es puro cuento. Eso es porque le preste plata, mínimo necesita. Y daña el milagro que Dios quiere hacer. Dijo, veo la nube así de pequeñita. El profeta dijo, eso no es una nubecita. Una lluvia grande se oye, un aguacero viene. Y dice la Biblia que enseguida los cielos se oscurecieron con nubes y cayó tremenda bendición de aguacero y dio de beber y de comer al pueblo. Amén. Hermano, deje de ver como los otros ven. Deje de preguntarle al mundo, ¿y usted cómo la ve? ¿Cómo la ve con este gobierno? ¿Y usted cómo la ve con el vecino nuevo? Deje, ¿él qué le va a decir? Si es un hombre ciego, un ciego no guía a otro ciego, y si lo guía van a caer a un hueco. Pregúntele a Dios en la palabra, ¿cómo ves a mis hijos? Señor, ¿cómo ves? El Señor dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tu esposa es una mujer idónea que edifica su casa. Tu esposo es el príncipe de la casa.
No, hermano, ese amén es terrible. Amén, porque no cree. Bienes y riquezas hay en tu casa. Dice, ¿cómo se ve para el 2026? Dice, Foriquin Mortis Calaveratus Status. Mal, llevado. ¿Cómo se ve en el 2026? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Resplandeció luz a los justos. Es clemente, misericordioso y justo. Amén. Te bendeciré y serás bendición. Amén. Nunca te apartarás. Por cojo que sea, no te saldrás del camino. Eso dice. Pero alguno viene y le dice, la veo como descarriada. La veo como mal. Y dice, ay, me dijeron, me profetizaron esto. Yo creo que me voy a apartar. Yo creo que me voy a caer. Y comienza a creer lo que el enemigo dice. Su hogar se le va a acabar. A una mujer le dijeron, su esposo es muy enamorado y él va a terminar dejándote. Y ella creyó eso en su corazón. Y lo creyó tanto que un día se hizo realidad. Y el esposo la abandonó y se fue con otras mujeres. Amén. No crea lo que el diablo le dice. Se va a morir de esa enfermedad. No, no, Señor. Amén. La palabra dice, no morirás, sino que vivirás y contarás la maravilla de Dios. Amén. Entonces tengo que ser insistente. Para desarrollar una vista espiritual, tengo que ser ministrado. Diga conmigo, tengo que ser ministrado. Segundo de Reyes 6:14. Hermano, hoy hay dos extremos de los cuales debemos de cuidarnos. Uno, que todos los cultos, todas las veces que se ora, tiene que haber una administración de imposición de manos, de que se cae, de gritos y de vueltas. Si no pasa eso, entonces Dios no estuvo. No, Señor, no es así. Otro extremo, que usted no necesita ser ministrado. Amén. Que no, a mí nadie me impone las manos. A mí nadie me profetiza y a mí nadie, porque es que yo soy único. Sí, usted es único, pero necesita ser ministrado. Entonces, ni de allá ni de allí. La iglesia del Señor tiene que ser ministrada por el hombre, por la mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que recibir de Dios. Dice, entonces él vio el rey, ¿cuál rey? El de Siria, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ya hablamos de abrir la vista para los que tienen cielos cerrados. Ahora vamos a hablar de abrir la vista para los que se sienten sitiados. Satanás es experto en sitiar familias, o sea, en estancarlos. Satanás es experto en sitiar ministerios. Aún iglesias los tiene sitiados. No avanzan. 20, 30 años con los mismos 18 religiosos. Dios nos ayude y nos guarde. Amén. 50 años de ministerio con las mismas manías. No avanza. Está sitiado. Se va a salir por aquí, no puede. Se va a salir. El enemigo es experto en sitiar la economía con deudas, con miseria, con ruina, con todo regalado. Y sitia. Y estaban sitiados. Eso lo hizo el enemigo del pueblo de Dios, el rey de Siria. Pero vamos a ver qué pasó. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos ahora? ¿Cuántos han dicho alguna vez así? ¡Ay! Salí reportado. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Ay! Me mandaron una notificación que me van a quitar la casa. ¿Sí ha dicho alguna vez? ¡Ay! Recorte de personal y yo estoy encabezando la lista. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos nos hemos encontrado en un no sé qué hacer? ¿Sí? ¡Ay! Parece que la mujer ya no me aguanta más y se va a ir. O se fue. Este hombre se sentía sitiado. Muchas veces nos sentimos sitiados por las deudas. Sitiados por... Va al médico y el médico le dice, lo siento, toca comenzar un proceso porque tienes cáncer y está muy avanzado. ¡Ay, pero en qué momento me voy a morir! Pero yo soy joven, pero yo he hecho lo bueno, pero ¿por qué no se mueren los narcotraficantes? Me tengo que morir yo. Y comienza a rechazar y a recriminar. Y este hombre dijo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué
haremos? Él le dijo, escucha, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, mire lo que hizo el profeta, el varón de Dios. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que le abra los ojos a esta belleza. Bueno, ahí no es esta belleza, sino es versión 2025. Que le abra los ojos para que vea. Entonces Jehová le abrió los ojos al criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de ellos. Aleluya. Hermanos, si pudieras ver que los ángeles están alrededor de tu casa guardándote, si pudieras ver que cuando sales en tu cicla no vas solo, aunque te sientas solo y cansado, el ángel de Jehová va contigo, el Espíritu Santo te acompaña, te ha guardado de la muerte, te ha guardado del robo y del atraco y no nos hemos dado cuenta. Impresionante. Pero el ciego espiritual, ¿qué vio? Vio al ejército enemigo. El que no tiene vista espiritual se queda mirando la deuda y dice, la deuda cada día, el banco me cobra más. Y se queda mirando el cónyuge y dice, cada día es más rebelde. Y ya no llega a los fines de semana. Mínimo, ahora va a pasar hasta el martes y así sucede. Llega hasta el martes. Amén. Porque el hombre se saciará del fruto de sus labios, dice la Biblia. Lo que usted hable, eso va a ser. Amén. Mínimo me quitan la motico y al otro día llevamos la moto. Pero el varón de Dios le ministró y le dijo, no tengas temor, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros. Amén. Sí, Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que habían en el cielo, pero todas las demás partes, millares y millones de ángeles están al servicio suyo, están a favor suyo. Más que ellos está el poder de Dios y está la protección divina. Amén. Dios te va a liberar, Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar. Y este hombre miró, sí, los otros tenían unos carritos hechos de madera y con llantas de hierro, pero cuando se le aclaró la visión, él vio carros de fuego y ángeles con espada desenvainada para guardar a Israel, para guardar al pueblo de Dios. Aleluya. No temas, te dice Dios, si te has sentido sitiado, si no sabes qué hacer, si sientes que ya no hay nada más que hacer, hay una estrategia de parte de Dios, hay un milagro esperando por ti, hay una respuesta que viene del cielo para ti, pero Dios quiere que abras los ojos espirituales para que le creamos. Y tercero, para desarrollar vista espiritual tenemos que ser confrontados. Amén. Algunos esta mañana están siendo confrontados. Algunos dicen, pastor, pero yo llevo más años que usted en la vida cristiana. ¿Cómo me va a decir que estoy ciego? ¿Cómo me va a decir que yo no estoy mirando? Es que no es el pastor, es Dios el que nos está hablando. Amén. ¿Cómo me va a decir entonces que yo soy ciego? Dios le dijo a Pedro, Jacobo, Juan y a todos los demás, entre esos estaba Cleofas, el Señor les dijo el jueves, me van a agarrar, me van a prender, me van a matar, me van a crucificar, pero el Padre me va a resucitar. Nos vemos el domingo en Galilea, en tal aposento. Allá nos vemos. Y ellos dijeron amén. Era en la Santa Cena, la última cena. Tenían la barriga llena, no había problema, dijeron amén. Cuando todo está bien es fácil decir amén. Ellos dijeron amén, Señor, nos vemos allá entonces. Pero a las 2 o 3 horas vinieron y lo prendieron y lo comenzaron a golpear y a maldecir. Y cada uno fue retrocediendo. Y la Biblia dice que todos lo seguían, pero desde lejos. Y lo llevaron al Señor a la muerte, que fue el texto que leímos. Y el domingo, la cita del domingo que el Señor les puso, nos vemos el domingo en Galilea, ninguno llegó a esa cita. Todos estaban apartados. Todos estaban amedrentados. Entre esos estaba Cleofas y otro discípulo. Eso lo encuentra en Lucas 24, verso 25 en adelante. La Biblia dice, aquel mismo día iban 2 de ellos hacia Emaús. Ellos antier habían recibido del Señor que Él iba a resucitar y los iba a usar para la gloria de Dios.
Pero ahora iban el mismo domingo caminando lejos de las promesas, lejos de Dios, lejos de la esperanza. Pero mire, Dios es tan misericordioso, tan bueno, que aún en medio de tu debilidad, Él está ahí contigo. Aún en medio de tus malas decisiones, Él te alcanza y te dice, sucede, no, no vayas más, no avances más. Y uno dice, wow. Si cualquiera de nosotros fuéramos Dios, dice, se va, pues váyase. Pero Dios fue y los alcanzó. Ellos iban camino hacia Emaús. La palabra de Emaús quiere decir fuentes tibias, lugar donde se muere la gente. Y ellos iban hacia Emaús. Y dice la Biblia que llegó Jesús y se puso en medio de ellos y le dijo, muchachos, ¿qué hablan? ¿Qué es lo que están diciendo? Y ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero en Israel que no conoce las cosas que han pasado? Y él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, y que Dios lo usaba, pero nuestros gobernantes lo agarraron y lo mataron. Y él dijo que resucitaba el tercer día, pero hoy es el tercer día y no ha pasado nada. Y era él, pero ellos no lo veían. Y ahí es donde viene el versículo, si quieres lo puedes colocar, mami, 24, 25, Lucas. Y el Señor les dijo, oh insensatos y tarde, eso es confrontación. Como si el pastor llegara y le dijera, Carlos y Anita, vamos a despertarnos en el nombre de Jesús. Y el pastor nos hizo quedar mal de la teta. ¿Cómo nos va a decir que nos despertemos, hombre? Él les dijo, oh insensatos y tardos, para no creer lo que dicen las Escrituras. No era necesario que el Hijo de Dios padeciera. No era necesario que se cumpliera lo que dicen las Escrituras, y comenzando desde los profetas, los reyes, dice, les expuso lo que estaba escrito de él. Cuando llegaron al lugar donde iban, él hizo como que pasaba de largo. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, Señor, quédate, porque el día ya se ha acabado, ya está oscuro. Y él entró a quedarse, y ahí está el milagro. Sigamos, por favor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Aleluya. Entonces, ¿qué sucedió? Le fueron abiertos los ojos, aleluya, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque en el Evangelio estamos llamados a conocer, a ver y a creer a Cristo, no a una imagen, no a una persona, sino a creer por fe, a seguir adelante por fe. ¿Cuántos dicen amén? Él se desapareció inmediatamente. Pero les fueron abiertos los ojos después de una confrontación. Ojalá que recibas esta palabra como una confrontación de Dios y digas, voy a comenzar a mirar mi hogar como Dios quiere que lo vea. Voy a comenzar a mirar mi economía como Dios quiere que la vea. Voy a comenzar a ver a mis hijos. Voy a comenzar a ver la iglesia, el ministerio que Dios me ha dado como Dios quiere que vea. No me voy a ver más como yo me quiero ver, como el mundo me quiere ver, como los demás me ven. Me voy a ver como dice la Biblia. En este nivel, hermanos amados, la persona se dispone en las manos de Dios para hacer bendición. Volvemos a Lucas 23, el texto inicial. Y ya miramos que habían multitudes, mujeres, soldados, gobernantes y un malhechor. Ciegos completamente en lo espiritual. Pero en ese texto encontramos dos. Con la vista clara, con la visión específica de Dios. Primero, mi amado Señor Jesucristo. Cuando alguien tiene la vista clara, hermano, se dispone en las manos del Señor para hacer su voluntad y bendecir al pueblo de Dios. Las mujeres lloraban y él les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Amén. Y él estaba haciendo un sacrificio por ellas. Cuando usted tiene cuando aclara su vista espiritual, deja de mirar a los demás desde una perspectiva de conmiseración, ay, de pobrecito, ay, de que no tiene, y comienza a creer. Esa alma se va a levantar de ahí, ese hombre se va a levantar de ahí. Dios va a levantar esta casa, esta familia, esta iglesia. Amén. Pero también la persona se dispone para superar las crisis. Aleluya. El verso 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y la gente, aunque él oraba de esta manera, lo injuriaban, repartieron sus vestidos y echaron suertes. O sea, lo desnudaron delante de todos. Lo desnudaron, hermano. Le pegaban, lo escupían, pero a él no le interesó eso. Mira, hermano, el que tiene una vista espiritual pasa la ofensa, supera las crisis. Tiene una crisis en su familia, deja de mirar la crisis y deja de recibir la ofrenda como un látigo acá y comienza a recibirlo como un motivo de oración. Va a seguir gritando, voy a orar a Dios y voy a reprender de mi ambiente, de mi casa los gritos. Va a seguir siendo infiel, voy a orar a Dios para que sea Dios el que le hable. Va a seguir siendo rebelde ese hijo, esa hija, voy a clamar al Dios vivo, al Dios que me dio la vida, y Dios va a cambiar las cosas. Ellos lo maldecían y lo escupían y él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y seguían enfurecidos contra él y él seguía clamando. El que tiene una vista espiritual desarrollada no guarda resentimientos, no guarda la ofensa, no vive del pasado. ¿Cuántas personas, mujeres o hombres en la misma iglesia, hermanos, su hogar, su relación, su ministerio no prospera porque viven en el pasado? Fue que me dijo, fue que me hizo, fue que no fue. Pero el que tiene una vista espiritual dice, las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Amén. Todo es hecho nuevo. Sí, mis hijos fueron rebeldes, pero ya son obedientes. Sí, mi esposa se portó mal, pero ahora es la princesa de Dios en la casa. Sí, la iglesia no obedecía, pero ahora sale a evangelizar. Ahora oran. Hay aún ministerios resentidos con las iglesias por lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer, déjelo en las manos de Dios y viva lo de hoy para que pueda proyectarlo de mañana. Amén. Entonces, cuando la visión se aclara, se superan las crisis. Eso era una crisis terrible de Jesús, cómo lo maldecían, cómo lo golpeaban, pero él oraba por ellos, pero él los bendecía. ¿Y sabe qué sucede más cuando la visión se aclara? Se conserva el testimonio. Mire que el verso 38 dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Eran los idiomas que más se manejaban entonces. Ese título decía, este es el rey de los judíos. Cuando usted tiene una visión clara, los sacerdotes dijeron, no diga que es el rey, diga el que dijo que era el rey. Y el que escribió, el comandante, dijo, lo que he escrito, escrito está. No me lo mueven de ahí. ¿Sabe por qué? Porque habían visto el testimonio en Jesús. Aleluya. El que tiene una visión clara y específica, aunque lo ataquen, aunque lo maldigan, aunque lo persigan, no compromete su testimonio, no compromete su comunión con Dios. Sigue siendo el Hijo de Dios. Que el mundo, el diablo, que los gobiernos, que los impíos sepan que en medio de la crisis, de la dificultad, de la debilidad, usted sigue siendo la sierva del Señor. Usted sigue siendo el varón de Dios. Usted sigue siendo el instrumento de Dios en sus manos preciosas. Amén. Él conservó el testimonio. Todo esto lo hizo mi Señor Jesús, una de las dos únicas personas en la crucifixión que tenía la vista clara. Amén. El otro fue aquel que aprovechó a última hora. ¿Sabe qué hizo? Fue el malhechor. Aquel malhechor, hermano, que había robado, asesinado, atracado por toda su vida, que quizás era un fornicario, que era un hombre malo, pero ese día tuvo una oportunidad, como tú tienes hoy una oportunidad de escuchar la palabra. Amén. Ese día tuvo una oportunidad y aquel hombre tomó una decisión. Amén. Y esa decisión lo llevó a mirar desde otra perspectiva. El otro malhechor injuriaba, maldecía, le decía, bájese, bájese si es el Hijo de Dios y sálvese y sálvenos a nosotros. Pero aquel varón reconoció su condición de pecador y su necesidad de Dios. Eso tenemos que hacerlo. Amén. Y reprendió al otro. Escuchen, no recriminó a Jesús. Dice la Biblia que el malhechor de este lado reprendió al otro y le dijo, ¿no temes a Dios? O sea, la perspectiva de aquel malhechor, aunque era malhechor, era totalmente diferente a la del otro. Porque el otro lo miraba como un mártir igual que cualquiera. Pero este malhechor está diciendo, ese es Dios.
no tiene temor de Dios, ni aún en la propia condenación. Y dijo nosotros merecemos por pecadores, pero no hizo nada. Él reconoció. ¿Quieres que tu vista se aclare? Reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce que lo que te ha pasado no es culpa de Dios. Amén. No fue Dios que se descuidó o se alejó o se apartó de tu vida. Fuiste tú o fui yo el que un día decidí dejar que el pecado llegara, dejar que el mundo me llegara. Entonces me trae consecuencias. Él dijo, ese no hizo nada. Somos nosotros los pecadores. Ese es un principio en el reino de Dios para que la vista se aclare. Amén. Deje de decirle, ay Señor, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no progreso? Y comience a mirar y a decir, sí Señor, yo soy un irresponsable en la oración, Señor. Señor, yo solamente te busco cuando estoy mal o cuando tengo una necesidad, perdóname. Eso está haciendo este hombre. Él le está diciendo, yo me merezco todo esto, pero él no se merece nada. Deje de escarnecerlo. Y aún 2000 años después, gente escarnece a Jesús. Gente habla mal de Jesús. ¿Sabe qué más hizo este hombre? A minutos de morir, a minuticos de morir. ¿Sabe qué hizo? Depositó toda su confianza en el Señor. Aleluya. Luego de reprender a su compañero, luego de reprender al otro malhechor, yo pienso que aquel muchacho, aquel varón levantó su mirada, su última mirada. De ahí surgió el título del tema, una mirada de fe. ¿Usted cree que esos malhechores no habían visto a Jesús? Lo habían visto. Jesús se la pasaba por las casas, por los parques, predicando. Lo habían escuchado quizás, pero habían dicho que eso es puro cuento, eso es puro negocio, como dicen mucho, eso es pura parla. Pero ese día tuvo la última oportunidad. Quizás le estoy predicando a alguien que esta es la última oportunidad de recibir al Señor. Quizás hoy, mañana o en estos días va a partir a la eternidad. Ese estaba a punto de partir. Pero levantó su mirada hacia el Maestro, hacia el Señor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El religioso dice, ay, tan bonitas esas palabras. Pero ¿sabe qué es lo que quiere decir? Ese malhechor, aunque estaba a punto de morir, está diciendo, este es un rey. Este no es cualquier hombre. Este tiene un reino. Este va a regresar y va a establecer su reino en la tierra. ¡Wow! ¡Qué fe tan impresionante! Amén. Lo que se había resistido a creer toda la vida, en una mirada de fe, lo creyó y lo declaró. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No le dijo, ¿cuál reino? Usted es un asesino, usted es un malhechor. ¿Qué fue la respuesta del Señor? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Amén. Si crees, si recibes de Dios, si recibes la bendición y la victoria de Dios, hoy mismo pueden suceder cosas maravillosas. No, ese amén no convence a nadie. Amén. Hoy mismo esa enfermedad puede ser extirpada y sacada para siempre de tu vida. Hoy mismo tu economía se puede levantar. Hoy. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso de mi Padre. Aleluya. Y así murieron los dos malhechores. Uno se fue para el paraíso con Jesús, el otro se fue para el infierno, eternamente sin Jesús. ¿Cuál será tu decisión en esta mañana? ¿Caminar con el Maestro? ¿Depositar tu fe, tu confianza? ¿Dejar de ver tu pasado, tu presente doloroso y decir voy a confiar en Él? Voy a depositar mi última mirada en Él, mi último recurso, las últimas palabras que aquel hombre dijo fue, Señor, acuérdate de mí. Y las últimas palabras que él escuchó fueron palabras de vida eterna. Amén. Toda la vida había hablado sandeces. Toda la vida había hablado mentiras. Pero un día, como esta mañana quizás, decidió abrir su corazón y decirle, Señor, yo necesito. Tú eres rey, yo soy un malhechor. Por favor, acuérdate de mí.
¿Qué pasó? El Señor le dijo, tranquilo, que hoy estará. Murieron. Inmediatamente que el ser humano muere, va al infierno, va al cielo. Aquí no hay purgatorio, no hay limbo. Aquí no hay nada que le pueda ayudar. O se salva o se condena. Inmediatamente. Yo pienso que él murió. Y mientras la gente lo agarraba y lo bajaban y lo sepultaban y lloraban. Venga, Juanchito. Eso es instantáneo, hermano. El día que muramos, yo no sé por qué Dios nos está diciendo eso. Quizás alguien, el Señor lo va a llamar en breve. Pero el día que parta, hermanos, es como un cerrar y abrir de ojos. Cuando usted se da cuenta, apareció descendiendo o ascendiendo. No hay lugar de arrepentirse. No hay lugar de pagar cultos, ni misas, ni nada para que lo saquen o para que lo ayuden. Y murió el malhechor. Muérase. Se murió el malhechor. Pero inmediatamente se vio en otra dimensión, con vestidos blancos, rejuvenecidos, sin pecado, y entrando con el maestro al paraíso con una sonrisa, dando gloria a Dios. Él se impresionaba y decía, wow, ya no tengo el peso del pecado, ya no tengo la miseria, ya no tengo la deuda, ahora estoy con mi Señor eternamente y para siempre. ¿Cuántos quieren vivir eso? Gracias. Eso es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Y por eso es que nos dice, abre tus ojos espirituales. Pueda que estés en el peor día. Pueda que hoy hayas dicho, este es el peor tiempo de mi vida. Agar estaba en el peor día y dijo, yo no quiero ver morir a mi hijo. Lo voy a dejar allá, que se muera allá, yo me voy a morirme allí. Pero sabe, dice la Biblia, y Jehová le abrió los ojos para que viera una fuente de agua viva. Y la vio y tomó y le dio a su hijo. Eso sucedió hace unos 5.500 años y todavía ese pueblo del hijo de Agar vive en esta tierra. Son poderosos en esta tierra. Son los árabes, son los musulmanes. Amén. Abraham estaba a punto de cortar ya la vena de su hijo por el sacrificio. Ya llevó el cuchillo allá. Y dice la Biblia, pero Jehová le abrió los ojos y le mostró el cordero. Y le dijo, no le hagas daño a tu hijo. Ahí está el cordero. Amén. Dios te dice, no te vayas de tu casa. Dios te dice, no te vuelvas al mundo. Ahí está el cordero que pagó por tu pecado. Ahí está el cordero que se hizo pobre para que fueses enriquecido. Ahí está el cordero que murió para que tengas vida. Ahí está el cordero que pagó tus pecados para que seas libre y vivas en victoria. Amén. Vamos a orar esta mañana al Señor. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, hermano. Amén. Vamos a pedirle, quizás alguien en esta mañana viene con una vida cargada, confundida, viene con una vida, no sabe qué hacer, tiene vida, tiene dones, tiene talentos, tiene familia, pero dice, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Algunos son profesionales. Algunos tienen una vida de experiencia, son adultos mayores, otros son jóvenes, tienen toda la vida por delante, pero dice, Dios mío, yo no sé qué hacer. Pues lo que necesitas es que Dios te abra los ojos espirituales y que dejes de verte como la oveja negra, que dejes de verte como el más pobre, arruinado, el más pecador. Amén. Si hoy te vuelves a Cristo, ya no te verás, ni el Señor te verá como un impío, te verá como un hijo limpio, como un hijo lavado con la sangre del Cordero. Amén. Pero Dios colocó esto en mi corazón y lo voy a hacer en unos minutos breves. Dios colocó en mi corazón que orara por aquellos que quieran que Dios le abra la visión, no solamente en lo espiritual, es lo primero. Pero Dios me dijo, muchos los tengo para bendecirlos económicamente, pero no ven la bendición. Amén. La bendición está ahí, la promesa está ahí, pero no pueden verla porque están ciegos. Cuando Dios me daba este punto de Eliseo oró por su siervo, colocó Dios en mi corazón, ore por mi iglesia, bendígalos y declare libertad, que puedan ver los negocios que nadie ha visto, que puedan ver las generaciones arrepentidas y convertidas, que se abra la visión espiritual para que puedan ver una familia bendecida, para que puedan ver un hogar restaurado, para que puedan ver una economía fluyente.
Esa es la voluntad del Señor para ti y para mí. Por lo cual vamos a orar. Pero antes de declarar esa palabra de libertad, tenemos que reconocer. Comienza a orar y comienza a reconocer tú mismo, tú misma: Señor, yo reconozco que he andado ciego en esta vida. He dado lugar a la ceguera. Solo veo problemas. Solo veo los imposibles. Solo veo al mundo. Solo veo la tentación, Señor. Solo veo las necesidades. Solo veo fracasos en mi vida. Solo veo el dolor. Solo veo la tristeza. Comienza a confesar delante de Dios esto. Porque se va a quitar ese ambiente de ceguera de tu vida. Porque se va a quitar ese estancamiento. Te has sentido sitiado o sitiada. Tu hogar no avanza, pero tú oras, tú te empeñas, tú hablas, pero no hay avance. El enemigo te ha sitiado, pero Dios ha venido a hacerte libre en esta mañana. Tienes sueños grandes, tienes propósitos, quieres ser el ejemplo de casa, pero el enemigo te acusa. Hoy el Señor te ha traído para ministrarte. Tu hogar está dividido, tu casa está dividida. El Señor ha venido a restaurarla. Aleluya. Tienes que creer en esta mañana que a partir de hoy las cosas van a cambiar. Esa miseria, esa rebeldía, esa ignorancia, esa religiosidad se va de ti y de tu casa. Esa duda, esa incredulidad se va de tu casa. No aceptes más ese estilo de vida mundano, pecaminoso. No lo vivas más. Vuélvete a Dios. Vuélvete al Señor. No aceptes más la pobreza y la miseria. No aceptes más la duda. Y yo quiero orar por aquellos que digan: yo quiero que Dios me abra la visión. Yo quiero ver desde la perspectiva de Dios. Yo quiero aprender a ver mis hijos salvos. Yo quiero ver mi economía bendecida. Yo quiero ver mi cuerpo sano. Yo quiero verlo por la fe primeramente. Yo quiero ver cómo vio el siervo de Eliseo. Yo quiero ver cómo Agar. Yo quiero ver como el siervo de Elías. Quiero invitarte que vengas al altar. Si hay 1, 2, 3 o todos los que quieran. Ven con la actitud de que Dios te abra los ojos. Dile: quiero que me abra los ojos. No quiero ser más ciego. No quiero dudar más. No quiero insistir más en mis fuerzas. Y quizás hoy sus manos y diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy decido avanzar. Hoy decido creer. Señor Jesucristo, hoy decido creer que yo y mi casa recibiremos una visión clara y específica para amarte, para servirte y para caminar en tu santa voluntad. Por lo cual, a partir de hoy, yo renuncio a toda ceguera y a toda sordera espiritual y me dispongo para ver conforme a tu santa voluntad y me dispongo a creer y a recibir toda bendición que tienes preparada para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Levantamos esta mañana de culto, de oración y de adoración. En victoria, en bendición. Gracias, Señor, por los milagros venideros, por la respuesta. Gracias por la visión clara y específica que nos darás. La gloria y la honra solamente es para ti, Señor. Te amamos, te bendecimos
y bajo tus alas salimos de este lugar. Bendecimos a todo hermano al cual Dios permita llegue esta palabra y esta administración. Oramos por todos los amigos que escucharán, Señor, por nuestras redes sociales este mensaje. Y oramos para que también ellos sean, Señor Dios mío, bendecidos y ministrados y reciban de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, el Señor les bendiga y les guarde. Una feliz semana para todos. Nos podemos saludar en el amor de Cristo y vaya creyendo que grandes cosas Dios hará al favor de cada uno de nosotros. Un abrazo y bendiciones. Dios les guarde. Bendiciones a nuestros amados hermanos también del canal de YouTube. Un abrazo y que Dios les bendiga con abundancia.